Hola, buenos días, Dios te bendiga. Hoy quiero tocar contigo un texto del libro de Isaías, del capítulo 42. Cuando las personas tocan este texto, lo aíslan, lo aíslan ah, y cuando tú aíslas el texto no dice lo que realmente quiere decir. Este texto lo toman algunos para, eh, para comprobar que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y para nosotros los cristianos, nosotros sabemos que Dios comparte su gloria con el Hijo, el Padre y el Hijo. Para nosotros son la misma persona, son el mismo ser, Dios hecho carne, Dios en su omnipresencia, porque Él puede estar en varios lugares a la vez. Vino a la tierra, vino a este mundo como el Hijo, como ser humano, sin dejar el trono, sin dejar el cielo. Entonces, hay un texto, por ejemplo, en Isaías 42. Quiero que lo leamos juntos, porque quiero que lo analicemos para que mires lo que realmente dice el texto. Porque si tú lo tomas aislado, entonces haces de él una doctrina errada. Pero mira, vamos a leer Isaías 42. Isaías 42 lo vamos a leer desde el versículo 1 para poder entender su contexto y poder entender qué es lo que realmente nos quiere decir el texto. Mira, las personas cuando toman el texto, dice Isaías 42, 8, fíjate lo que dice. Este texto lo toman las personas para decir que Dios no comparte su gloria con nadie. Fíjate lo que dice. Yo Jehová, Isaías 42, 8, en el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios dice así. Yo Jehová, este es mi nombre. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Te fijas? El texto dice, yo Jehová, este es mi nombre, dice Dios, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces dicen que Dios dice que a otro no va a dar su gloria, que no hay otro al cual Dios le vaya a dar su gloria, ni su alabanza a esculturas. Pero fíjate lo que dice desde el verso 1. Quiero que lo analicemos desde el verso 1 para que notemos lo que realmente quiere decir este texto que acabamos de leer. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Pero fíjate bien, vamos a leer desde el versículo 1 para entender su contexto y podamos entender lo que realmente dice. Mira, desde el versículo 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Fíjate que está hablando de otro. Es Dios, Isaías, siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero está hablando de un siervo. Fíjate, dice, he aquí mi siervo, o sea, Dios hablando de un siervo de él. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Sigue hablando del siervo, que Dios le va a sostener. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Sigue hablando de su escogido. Estamos hablando del Mesías. Isaías es un profeta, se puede decir que es un profeta mesiánico, porque él escribió más que ningún otro profeta acerca del Mesías. Casi todo el libro de Isaías está refiriéndose al Mesías, a aquel hombre que iba a venir. Como dice Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese mismo niño que es prometido en Isaías 7, después en el verso 9, en el capítulo 9, perdón, dice, eh, y se llamará su nombre admirable, porque un niño nos es nacido. El mismo niño, cuando dice que la Virgen concebirá, 2 capítulos adelante, en el capítulo 9, ahí dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿verdad? Y el principado sobre su hombro. Ese niño que dice que nos es nacido es el mismo niño que se promete que van a ser por una virgen. Después, 2 capítulos adelante, en el capítulo 11, dice, porque saldrá una vara y un basto del tronco de Isaí, porque saldrá una vara y un basto retorñará de sus raíces. Ahí está hablando del mismo personaje, del Mesías, del hijo que es prometido que van a ser de una virgen, del hijo que dice, porque aquí un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, ¿verdad? Y luego Isaías 11 dice porque saldrá una vara
del tronco de Isaí un vástago retoñará sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu... Es el mismo personaje, es el mismo personaje. Por eso cuando tú lees acerca de Isaías 7:14, de que la Virgen concebirá, donde también se arma un debate, ¿verdad? Que dicen que la Virgen no es la madre del Señor Jesucristo, que ahí habla de la esposa de Isaías, y bueno, se hace un debate, ¿verdad? Pero hay que leer todo el contexto desde el capítulo, ese comienza desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11 o 13, me parece, no estoy bien seguro, pero comienza en el 6 y se cierra en el 11 o en el 13. Entonces, tomas todo lo que te quiere decir y entiendes bien lo que realmente está hablando ahí. De misma manera pasa acá en Isaías 42. La gente nada más toma el versículo 8, Isaías 42:8, que dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Y dicen que cuando dice y a otro, dicen que claramente dice que no va a dar su gloria a otro, que la gloria es nada más para Dios. Pero fíjate, ya vamos a leer un contexto, como íbamos leyendo, ¿verdad? Dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, está hablando del Mesías, yo le sostendré, está hablando del Mesías, él va a sostener al Mesías, mi escogido, el Mesías, en quien mi alma tiene contentamiento, el Mesías. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. Dios prometió poner de su espíritu sobre el Mesías, sobre el ungido, que para nosotros es Jesucristo. Dice, él traerá justicia a las naciones. Y luego sigue diciendo, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Te fijas, sigue hablando del mismo personaje, del Mesías. Isaías 42, el verso 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová, yo te he llamado en justicia. Sigue hablando del Mesías. Yo Jehová, yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Sigue hablando del Mesías. Te fijas, sigue hablando del Mesías. Te llamaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Verso 7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Sigue hablando del Mesías. Ahora el verso 8, fíjate lo que dice. Aquí es donde la gente lo aísla, pero fíjate lo que realmente quiere decir. Está hablando del Mesías, dice. Yo Jehová, otra vez es Dios diciendo, yo Jehová, este es mi nombre. Dice, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas. Entonces cuando la Biblia dice, ni a otro yo daré mi gloria, ahí está hablando de quién. Está hablando del Mesías. Está diciéndote que según el contexto te está diciendo que a otro no le va a dar su gloria, sino solamente a su escogido. Comienza diciendo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, el verso 1, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y te habla, todo el tiempo te habla de ese personaje del Mesías, y el verso 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro, o sea, a otro que no sea el Mesías, y a otro no daré mi gloria. ¿Te fijas? ¿Te fijas qué importante es leer el contexto? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro, según el contexto, está hablando del Mesías, dice, y a otro no daré mi gloria. Su gloria solamente se la va a dar Dios al Mesías, la va a compartir con el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías va a reinar, el Mesías es un rey, el Mesías es un hombre que comparte el trono con Dios. El Mesías es una persona que viene a destronar al diablo, viene a destronar a Satanás, aquello que Satanás quiso tomar, quiso robar el trono a Dios, quiso ocupar el trono de Dios. El Mesías viene a quitar eso. ¿Ok? Entonces, cuando leemos Isaías 42:8, no lo aislemos, porque si lo aislamos dice, yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. O sea, es como decir, Dios es único y con otro no va a compartir su gloria, pero el texto no está diciendo eso. El texto está hablando de un Mesías a quien Dios va a sostener, a quien su alma tiene contentamiento,
a quien Dios te está describiendo que va a ser un hombre poderoso y que Dios le va a compartir su gloria. Y por eso el texto 8 te dice, y a otro no daré mi gloria, sino al Mesías. Por eso es bien importante leer el contexto. Leer el contexto para no aislar un texto y entonces sacarlo de su contexto. Mira lo que dice Apocalipsis 5:13. Vamos al Nuevo Testamento. Apocalipsis 5:13. Dios te bendiga, hermano, donde quiera que estés. Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tus hijos, tu esposa, tus seres queridos, la gente que te rodea, que la presencia de Dios te acompañe y que puedas transmitirla a los que estén alrededor de ti. Mira lo que dice Apocalipsis 5, el verso 13. Muy interesante el verso 13. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, fíjate bien, al que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono es el Padre, Dios, el Creador. Al que está sentado en el trono y al Cordero, ahí ya son dos, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y el poder por los siglos de los siglos. ¿Ves? ¿Ves que la adoración, la gloria, el poder, la alabanza son a dos? Al Padre y al Hijo, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y después, si lees más adelante, ves que los ángeles lo adoran, al Cordero también. El Mesías es un tema, mira, el Mesías es un tema muy importante en la Biblia. Voy a tomar el teléfono. El Mesías es un tema muy profundo en la Biblia. A través de toda la Biblia, desde el principio, se habla del Mesías en las Escrituras. Desde el principio se habla de un hombre que iba a ser mucho mayor que cualquier otro hombre que ha pisado esta tierra. Si tú le preguntas a Google, si tú le preguntas quién es el hombre, el ser humano, que ha tenido más trascendencia a través de toda la historia, quién es el ser humano que ha tenido mayor impacto en el mundo, quién es el ser humano que ha marcado la historia del mundo, Google te lo va a decir, Jesucristo. Porque no hay ningún artista, ningún científico, ningún ser humano que haya marcado tanto y que haya tenido tanto impacto en el mundo como Jesucristo. Jesucristo es por excelencia el ser humano. Jesucristo es por excelencia el hombre en el cual se mide el tiempo. Jesucristo es el ser humano que Él está acá y nosotros los seres humanos estamos acá. Él es el ser humano como por excelencia. Y eso desde ahí tiene que llamar nuestra atención. Desde ahí tienes que preguntarte por qué. O sea, ¿por qué este hombre marca la diferencia? ¿Por qué el tiempo se marca en él? Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Por qué este hombre es tan importante? ¿Por qué es un ser humano tan interesante, tan importante? Desde ahí tú tienes que preguntarte quién es este hombre. ¿Por qué es que se le da tanta importancia? ¿Por qué es que este hombre es tan importante? Prende un poquito la luz. ¿Ves? Desde ahí toma importancia el Señor Jesucristo. Desde ahí te das cuenta de que es muy diferente a todos los demás seres humanos. Y debemos de preguntarnos por qué. ¿Por qué? Pues simplemente y nada más porque este hombre es superior. Porque este hombre es reconocido como el ser humano más grande que ha existido en todos los tiempos, desde Adán hasta hoy, hasta nuestros días. No hay un ser humano como Jesucristo, ni habrá otro. La historia te lo dice, la historia misma reconoce que no hay otro hombre que haya tenido tanta influencia en el mundo como él. Hasta hoy en día se sigue predicando. No existe un solo día, y me atrevo a decir que en un solo minuto, donde en cualquier lugar del mundo no se hable de Jesucristo. No existe. Sin embargo, han existido personajes importantes de los cuales no se habla todo el tiempo como se habla de Jesucristo. Jesucristo es simplemente un ser admirable. Es un ser humano único como ninguno. Entonces, ¿por qué?
porque la Biblia habla de él desde tiempos muy antiguos, desde Génesis. Desde Génesis se ha estado hablando del Señor, del Mesías. El Mesías es un tema, te comento que el Mesías es un tema muy interesante. Se viene prometiendo de un ser humano que va a venir, que va a visitar la tierra. Se viene prometiendo de tiempos muy antiguos. No es de que vayan a ser un artista, no es de que vayan a ser un científico, no, van a ser el Mesías. El Mesías, un ser humano por excelencia, un ser humano excelente, un ser humano con unas características únicas. Se viene prometiendo en la Biblia y los judíos lo esperan todavía. Los judíos todavía lo esperan. Nosotros los cristianos también lo esperamos, pero ya no lo esperamos de la misma manera que ellos lo esperan. Ellos esperan que nazca, que venga y cumpla ciertos requisitos para que cumpla con la ley de Dios, para que cumpla los propósitos del Mesías. Nosotros ya no lo esperamos de esa manera, nosotros lo esperamos de otra manera diferente, ¿verdad? Pero también esperamos al Mesías, su segunda venida. Porque el Mesías ya vino. Mira, vamos a estudiar un poco Isaías 53, para que veas, aquí los judíos, los rabinos judíos, ellos dicen que Isaías 53 habla de ellos. Pero vamos a leer en esa tarde Isaías 53 y te voy a mostrar cómo los judíos no pueden cumplir con este capítulo y te voy a mostrar cómo el Mesías Jesucristo sí cumple con lo que está escrito aquí en Isaías 53. Isaías 53 es un capítulo maravilloso, es un capítulo precioso, es un capítulo mesiánico y habla acerca de Jesús. Espero que te quedes aquí viendo el video y escuches la palabra de Dios para que veas lo que Dios tiene para ti, mira, en esta tarde. Algo muy bonito. Vamos a leer Isaías 53. Son 10 versículos nada más. Ajá. Son 13 versículos nada más. 12, perdón. Es que traigo una Biblia que no es la que uso normalmente para estudiar, pero es la que traigo aquí, mi trabajo. Que mira, Isaías 53 comienza con el primer versículo que dice así. Ok. Isaías 53, versículo dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Fíjate bien, esta palabra, este versículo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A qué se refiere? Tú lo puedes leer así nada más y te quedas en ceros, no le entiendes. Pero ya cuando entiendes lo que yo te he ido platicando antes acerca del Mesías, acerca del advenimiento del Mesías, tú ya le agarras más forma a esta primera parte que dice quién ha creído nuestro anuncio. ¿Sabes por qué? Porque te habla del advenimiento del Mesías. Te habla de cuando la obra que él vino a hacer y que nadie creyó. En el tiempo de Jesús nadie creyó su obra, nadie creyó que él venía como el Cordero de Dios, nadie creyó que él venía a hacer un sacrificio por la humanidad, nadie creía la obra que él hizo, nadie creía, y ahorita hay judíos que no creen tampoco. Por eso él comienza diciendo en el versículo 1, Isaías 53, versículo 1, fíjate lo que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como diciendo, no hay nadie que vaya a creer la obra que Dios va a hacer por medio del Mesías. Eso es lo que quiere decir esta primera parte del versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Verdad? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, sobre quién es el entendido que se le haya manifestado el brazo de Jehová. Y sobre quién se ha manifestado, o sea, como es algo como que está como escondido, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. O sea que no iba a ser un hombre que viniera elegante, que viniera como un gran rey, que viniera como alguien llamativo, el cual dijeran, este es el poderoso, es muy fuerte, este es un gran poroso de guerra, este conoce, no sé, no iba a ser un hombre así, iba a ser un hombre sencillo. Eso es lo que quiere decir, mira, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Te fijas lo que está diciendo? Que iba a ser un hombre sencillo, no iba a ser un hombre como los reyes que se visten de acá y allá y andan con sus cosas, ¿verdad? Eso que usan la vanidad de los reyes. Este hombre no iba a venir así. Este hombre iba a ser un hombre sencillo. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Obviamente no habla de atractivo físico, que va a ser bien musculoso, bien guapo. No habla de eso. La Biblia no se enfoca mucho en eso. Dice que hay hombres hermosos en la Biblia, pero no se enfoca mucho en que seas muy bonito de rostro o que tengas buen cuerpo. Eso es carnal. Más bien habla de una hermosura espiritual. Mira lo que dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Eso fue lo que le pasó al Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Salmo 2 dice cómo él padeció, cómo él sufría. Dice que estaba tan delgado que sus rodillas sentía que se quebraban por el ayuno, ¿verdad? Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fíjate, habla del Mesías y dice que la gente como que escondió en el rostro. Obviamente habla del pueblo judío, porque ellos son los que esperaban al Mesías más que cualquier otro país o ciudad en el mundo. Los judíos son los que esperaban a su Mesías en ese tiempo, en el año 4000. Ellos esperaban al Mesías. Habían transcurrido 4000 años, comprendamos, desde Adán hasta que Cristo vino, ¿verdad? Jesucristo vino en el cuarto día bíblico, en el año 4000. Ya es como 1000 años para Dios. ¿Por qué en el año 4000? Bueno, porque en el año 4000 los judíos sabían que iba a venir el Mesías. Ellos esperaban al Mesías en el año 4000. Tú te preguntarás por qué. Bueno, porque los judíos tenían una profecía que decía que, dice, a nosotros los que, dice, nacerá el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, ¿verdad? A los que teméis, dice, vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces los judíos sabían que en el día cuarto fue formado el sol. Por eso la Biblia dice que en el día cuarto Dios formó el sol, la lumbrada mayor y la luna alumbrada menor. Entonces para ellos el día cuarto era el año 4000. Por eso ellos sabían que en el año cuarto iba a nacer el Mesías. En el año 4000 iba a venir el Mesías. Porque en ese tiempo fue puesto el sol según la Biblia de Génesis. Por eso Génesis está escrito así. Primer día, segundo, tercero y cuarto. Porque cada día es un tiempo de 1000 años. El día séptimo, que es el día de reposo, es la última etapa de los 7 días y es el milenio, es el tiempo del milenio, donde ahora Dios reposa para dar lugar al gobierno de su Hijo, del Mesías, que venimos hablando aquí. Entonces los judíos de aquel tiempo esperaban al Mesías porque sabían que iban a ser en el día cuarto. Sabían que en el día cuarto fue creado el sol. Aparte ellos también sabían que ellos sabían cosas que nosotros no sabemos. Los judíos antes tenían mucho conocimiento, más conocimiento que el de ahora. Los judíos de ahora, con todo respeto, pero son muy ignorantes a los judíos de aquel tiempo. Aquellos judíos eran más estudiosos, estaban más apegados a los rollos que los de ahora. Los de ahora son muy apegados a sus rabinos, a sus maestros, son más, tienen más tradición, tienen aparte de la Torá, tienen ¿cómo le llaman ellos? No recuerdo cuál libro tienen. Tienen muchos libros tradicionales. Entonces los judíos de aquel tiempo también, pero era menos que ahora. Entonces eran más apegados a las escrituras, a los rollos. Entonces ellos entendían que cuando la Biblia habla del cielo, de cosas que están en el cielo, hablaba de gobierno, ¿verdad? Por eso Apocalipsis 12, todo lo que aparece en Apocalipsis 12, todo lo que aparece ahí, dice apareció en el cielo y todo lo que aparece ahí es gobierno. Una mujer con una corona, un dragón que gobierna, las estrellas, el sol. Por eso Dios en Génesis puso la lumbrera mayor para que señorease, dice, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Entonces desde ahí ellos entendían que el sol representaba el señorío del Mesías. Es un poco difícil de comprender esto porque tienes que adjuntar las escrituras. Apocalipsis 12, ahí dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces aparece sol, luna, estrellas, pero todo está colocado en el cielo. Todo está colocado en el cielo, la mujer está en el cielo también. ¿Por qué? Porque el cielo es el lugar de gobierno. El cielo es
El cielo en la Biblia significa un lugar de gobierno. Por eso el Señor cuando estuvo en la tierra dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él se refería a Él mismo. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo, Dios nos ha puesto en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque eso significa que la iglesia va a tener gobierno. Es un lenguaje simbólico de la Biblia, pero cuando la Biblia habla de cielo, habla de un lugar de donde se gobierna. Cielo es donde se gobierna, tierra es lo que se gobierna. Cielo es los que gobiernan, tierra es los que son gobernados. Ese es el lenguaje bíblico. ¿Bien? Entonces, aquí fíjate lo que dice la Biblia. Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Y esto fue lo que pasó. Escondieron de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjate, si no está hablando del Mesías, está hablando del Mesías, ¿verdad? Entonces, mira lo que sigue diciendo. Ciertamente llevó él, fíjate lo que dice en el verso 4, qué interesante, ¿eh? Dice, ciertamente, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aquí hay algo bien interesante en el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué significa esto? Significa que de quien quiera que esté hablando aquí, ya sea que los judíos que dicen que son ellos, ¿verdad? Los judíos tienen una gran contradicción, mira. Ellos dicen que Isaías 53 es aplicado al pueblo. Pero Isaías 53 está hablando de alguien que va a venir y que va a tomar los pecados de otras personas y los va a expiar. Y ellos no pueden ser estas personas. Una, porque ellos van en contra de sus creencias. Ellos dicen que un hombre no puede redimir los pecados de otro hombre. Entonces, si ellos no pueden expiar los pecados de otro hombre, se atreven a decir que ellos son los que dice Isaías 53. Isaías 53 está hablando de un personaje que va a venir y va a expiar los pecados de otros, va a venir a morir por otros, va a llevar las enfermedades de otros. Está hablando de un cordero. Así como Isaías 53 está basado en el sacrificio que se hacía en el templo. En el templo de los judíos se hacía un sacrificio que era... sacrificaban un animal, un macho cabrío o un cordero y su sangre la rociaban al pueblo o la rociaban en los artículos del templo, en los muebles. ¿Para qué? Para redimir, para limpiar, para purificar, porque sin sangre no se hace remisión. Entonces, ¿qué pasa? La persona, quien quiera que sea, de quien hable aquí Isaías 53, está haciendo esta obra. Y Isaías 53 está basado en el sacrificio del templo, en el sacrificio expiatorio, en el sacrificio de aquel animalito, de aquel cordero que era sacrificado por los pecados del pueblo. En eso está basado Isaías 53. Y ahorita lo vamos a leer para que lo entiendas. Si tú no entiendes que Isaías 53 está basado en el sacrificio del templo, no vas a entender por qué más adelante dice, y como cordero fue llevado al matadero. Tú lo puedes leer así nada más, y como cordero fue llevado, ok, como cordero fue, no, está hablando de que al cordero lo llevaban al matadero, lo llevaban al altar del sacrificio que estaba en el atrio, y ahí lo sacrificaban, después tomaban de la sangre y metían de la sangre adentro del tabernáculo. De eso está hablando, de que el sacrificio de ese corderito era para remisión de los pecados del pueblo. De eso está hablando. De eso está hablando, hermano. Mira, el verso 4, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Tú dile esto a un judío que le va a llevar las enfermedades de otros y te va a decir, no es posible, cada quien va a llevar su pecado, eso dice Ezequiel 18, ¿ya? Pero le muestras aquí Isaías 53 y dice que sí son ellos. No, Isaías 53 sí somos nosotros, ¿verdad? Entonces no cuadra, pero bueno, dice, a nosotros los cristianos no tenemos problema porque nosotros sabemos que Jesús vino como hombre, pero vino como el Cordero de Dios. Entonces, como Él vino como el Cordero de Dios, nosotros no tenemos ningún problema en entender Isaías 53, porque para nosotros Él es el Hijo de Dios que vino como un Cordero para dar su vida en sacrificio por la humanidad. No tenemos ningún problema en entender Isaías 53. No nos metemos en contradicciones ni nos metemos en ningún problema. Mira lo que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. ¿Ve? ¿Qué pasaba? En aquel tiempo, ponía las manos sobre un corderito y el sumo sacerdote oraba, y los pecados del pueblo le eran pasados al animalito. Cuando ese sacerdote oraba y ponía su mano, no sus manos, su mano, la imponía sobre el macho cabrío que iba a ser sacrificado, y todos los pecados le eran imputados al animalito. Los pecados del pueblo se le pasaban al animalito, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó con el Señor. Él como era el sacrificio, el Cordero de Dios, por eso Juan el Bautista lo presentó. He aquí el Cordero, cuando lo vio venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque todos los pecados fueron sobre Él. Mira lo que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros los malagradecidos, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿No fue eso lo que pasó? No decían, este se portó mal, por eso Dios lo está castigando. La gente le tuvo por azotado, por herido de Dios y por abatido, porque como era un pecador, Dios lo azotó, lo castigó y lo metió a la cruz. Eso es lo que te está diciendo Isaías 53. Le está hablando al pueblo judío, le está diciendo, nos está profetizando Isaías lo que iban a pensar aquellas personas de aquel tiempo. Le iban a tener a Jesús por un hombre azotado de Dios, un hombre castigado por Dios. No entendían nada la visión. No entendían nada el sacrificio que él estaba haciendo, el sacrificio expiatorio. Más bien lo tuvieron por un hombre que Dios lo estaba castigando. Mira, lo mandó a la cruz, es maldito. Maldito todo aquel que fuera colgado, Deuteronomio. Maldito todo el que fuera colgado en una cruz. Y estos hombres que pensaban, le cayó la maldición. Está maldito, es maldito. No, no es maldito. Estaba dando su vida por ti. Y estaba dando su vida por mí. Estaba cumpliendo Isaías 53. Tú, judío, rabino, quien quiera que seas, a mí no me importa. Tú no estás aquí en Isaías 53. Tú no eres Isaías 53. Tú no vas a dar tu vida en expiación por nadie, porque no te puedes ni siquiera limpiar a ti mismo. Que eres el templo para purificar tus pecados. Y tuviste el templo por más de 2000 años. Y aún así, nunca los judíos fueron limpios delante de Dios. Nunca. Porque ya no se trataba de los sacrificios de animales, ya se trataba de su corazón, de su actitud. Pero el Señor Jesucristo viene a arrancar de raíz todo eso. De raíz, viene a darle muerte al pecado de raíz. Ya no con un animal, ya con él mismo, con su propia vida. ¿Ves? Qué importante es entender Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, si fuera yo un judío, le tuvimos por azotado. O sea, como que Dios lo estaba castigando, en lugar de entender que Dios estaba haciendo una obra maravillosa con ese Mesías. Y nosotros le tuvimos por azotado, por abatido de Dios y abatido, por herido de Dios y abatido. Mas él dice, fíjate lo que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Desde ahí se ve que él fue herido, él se puso en tu lugar. Él se puso en tu lugar. Por tus rebeliones, Él se puso en tu lugar. ¿Y de qué manera se podía poner en tu lugar? Pues así como aquel corderito era puesto en el lugar de las personas, así como imponer sobre las manos para que llevar los pecados de las personas, así el Mesías fue puesto en tu lugar también, para llevar los pecados de los demás. Dice, mas Él, dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo lo cargó Él. Y por su llaga, o sea, por sus heridas, por su sacrificio, por su muerte en la cruz, fuimos nosotros curados. Se trata de que alguien va a morir, de que alguien va a sacrificar su vida, de que alguien va a derramar su sangre, de que alguien va a expiar los pecados de otra persona. De eso se trata Isaías 53. No me vengas a decir que no somos nosotros los judíos, porque somos el pueblo escogido. Siempre hemos sufrido, somos un pueblo sufrido, sí. Son un pueblo sufrido, pero no porque vayan a expiar los pecados de las naciones. ¿Sí? Yo no soy nadie para juzgar a nadie, no voy a decir que son un pueblo sufrido porque han sido desobedientes, porque yo también he sido muy desobediente a Dios, yo en persona, yo. Todos hemos sido desobedientes a Dios, todos, yo, tú, todo el mundo hemos sido desobedientes. El único que no fue desobediente es el Mesías, el Señor Jesucristo, y por eso le honramos y le adoramos, y yo por eso le honro y le adoro, y no me avergüenzo de Él en ningún lado. Porque Él es mi Señor, Él es el Señor de mi familia.
Él es el que me protege, Él es el que me mantiene con vida. Él es el que me ha sacado de muchos lugares donde yo he estado a punto de morir. Él, el Señor Jesucristo. Para mí es el hombre más admirable de toda la humanidad. Yo lo he publicado muchas veces, yo no me avergüenzo del Señor. Él es un hombre maravilloso, un hombre admirable, admirable como ningún otro, ¿verdad? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Ahí de quién está hablando? Ahí sí está hablando de toda la humanidad, o del pueblo judío, porque es Isaías escribiendo a su pueblo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Ves cómo ahí sí ya habla de las personas que se han descarriado como ovejas? Ahí ya no está hablando de aquel que va a dar su vida en sacrificio, ahí ya está hablando de las personas que se han descarriado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el Mesías, en la persona que va a expiar su vida por los descarriados. O sea, hay dos personajes, el Mesías y los descarriados. No puede ser que los descarriados sean a la vez el Mesías. Esa es la gran contradicción que yo le encuentro a estos señores que dicen que son ellos, ¿sí? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Fíjate lo que dice, angustiado y afligido. No abrió su boca, no rehusó, no se puso al brinco como nosotros, ¿verdad? No abrió su boca. Como cordero, acuérdate del sacrificio en el templo, como cordero, fue llevado al matadero. Iba a ser muerto. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto fue lo que hizo el Mesías. Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que esto fue lo que hizo el Mesías. Ahora te pregunto, ¿el Mesías que esperan? ¿El Mesías que esperan hoy en día va a hacer esto? El Mesías que esperan ahora ni siquiera se le va a acercar a esto. No va a haber amor en él. Va a haber atributos, pero no va a haber amor. Y todo lo que se hace, por muy maravilloso que sea el don, por muy grandiosa que sea la obra, si no tiene amor, no sirve. Nada es. Nada de lo que tú hagas, por muy grandioso así hagas descender fuego del cielo a la tierra, si no lo haces con amor, no vale, no cuenta, nada es. Nada es. Porque todo tiene que hacerse con amor, el corazón. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea que fue muerto, murió. Y por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Te fijas? El pueblo y el herido. Ya no digas que tú eres el pueblo y eres el herido, porque no puede ser. No puede ser simplemente. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto es lo que hicieron los evangelios, ¿verdad? Que el último un hombre rico, José, fue y compró un lugar para enterrarlo y lo pidió a los romanos, ¿verdad? Fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dime, ¿es el pueblo judío? Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Es el pueblo judío? Me molesta. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Muchos se atreven a decir que es el pueblo judío. Nunca han hecho maldad los judíos. Solamente el Mesías. Es el único ser que yo conozco, el único ser humano que nunca hizo maldad, que se da testimonio de que nunca hizo maldad, de que no hay quien le acuse de que hizo maldad y de que no se haya engaño en su boca. ¿Sabes quién es el único que dice así, que hubo engaño en su boca y que hubo una? Pues el diablo. Pero ese no sirve para nada, ese no sirve más que para estorbar y para inventar cosas y mentir, y no vale lo que ese hombre diga, ese ser diga. No sirve para nada. Pero el Mesías que vino, no hubo engaño en su boca, nunca hizo maldad,
Nunca. ¿Ves? Está hablando del Mesías. Con todo eso, con todo y que era un ser bueno, un ser humano bueno, que le hizo bien a las personas, que sanaba a los enfermos, que andaba predicando el evangelio, que pensaba en hacerle bien a las gentes, que vino a demostrar lo que va a pasar en el reino, en su reino, en el reino eterno, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber demonios, donde no va a haber maldades. ¿Ves? Con todo eso Jehová quiso levantarlo, sujetándole a padecimiento. Lo hizo padecer, pero lo hizo padecer por ti y por mí, Dios. Cuando haya puesto su vida, fíjate lo que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya puesto su vida, o sea que iba a morir, iba a poner su vida en expiación por el pecado. Igual que el corderito que moría allá en el templo, que ponía su vida en expiación por el pecado del pueblo, así el Mesías iba a poner su vida en expiación por el pecado de las personas. ¿Ves? ¿Ves que no hay no hay quien se acomode a este personaje, sino solo Jesucristo, solamente el Mesías Jesucristo? ¿O quién se va a acomodar a hacer esto que dice Isaías 53? Porque si no lo quieres, pues hay que quitarlo de la Biblia, el que no lo quiera, pero no se puede. El único que cumplió con esto es Jesucristo, nos guste o no nos guste. ¿Me entiendes? Dice, cuando haya puesto su iniciación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, será eterno. Por eso los judíos le dijeron, nosotros hemos leído que el Mesías nunca muere, que el Mesías es eterno. ¿Por qué? Porque se promete que el reinado del Mesías va a ser eterno, va a ser un ser eterno, no va a morir. Y en aquel tiempo había confusión, no entendían por qué. ¿Cómo es que va a ser eterno? Cualquier persona muere. Pero ya viene Cristo, nos trae la luz de la resurrección y entonces entiendes que a través de la resurrección se van a dar los hijos de Dios. A través de la resurrección va a ser que van a reinar el Mesías y aquellos que van a reinar con él. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Mi siervo justo está hablando del Mesías. ¿Sí? Está hablando del Mesías. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Pues sí, porque aquí dice mi siervo justo y los hebreos dicen que son ellos. Que el siervo dice que porque otros versículos antes dice que el siervo Israel es Israel. Ellos dicen que ellos también aquí son el siervo. ¿Ven? Y llevará las iniquidades de ellos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Le dará un nombre que es sobre todo nombre. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Ven? Lo contaron con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Juan 17, 14, 15, 16 y 17. Cuando oró por los creyentes, ¿va? ¿Ves qué bonito Isaías 53? Es un capítulo muy hermoso que habla sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Déjame ver si encuentro el texto que dice donde imponían las manos sobre el corderito. Creo que es número 16. Ya para cerrarme, el número 16. A ver. No, el número 16. Realmente no sé dónde está, pero bueno. Bueno. No sé, necesito buscarlo. Pero hermano, Dios te bendiga. A ver si lo tengo por acá. Dios te bendiga. Quiero que sepas que vamos a ver Levítico 16. Levítico 16. Agarré mi libreta. Levítico 16. Levítico 16, 21. ¿Okay? Fíjate lo que dice Levítico 16, 21.
Dice Levítico 16:21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Son las dos manos. Yo dije una sola mano, son las dos manos. Y pondrá, esta es imposición de manos. Es que hay un tema en la Biblia que habla sobre la imposición de manos. Entonces, pues debes empezar por aquí para saber de qué se trata eso que hacían los apóstoles cuando venían sobre un discípulo, imponían las manos. Por ejemplo, el apóstol Pablo llegó a un lugar donde les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces hay un tema que se llama imposición de manos. Y mira lo que dice aquí, cuando hubiera acabado 12, 16, ¿qué? 16, 21. Levítico 16, 21 dice, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío. El macho cabrío pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Ves? Aquí está hablando sobre un macho cabrío que era enviado al desierto. Era enviado a Azazel. Y este es un tema también muy interesante, muy largo. Azazel, ¿quién era? Azazel fue un hombre que influyó mucho en la humanidad, en el tiempo antes del diluvio, influyó mucho en la humanidad, entonces se le imputó gran pecado a él sobre los pecados de la humanidad, y por eso es que se apartaba un macho cabrío, el día de la expiación, se apartaba un macho cabrío, se le imponían las manos y se le imputaban los pecados del pueblo y se llevaba al desierto a donde estaba Azazel. Azael, a veces lo llama Azazel, en el otro libro se llama Azael, lo enviaban dando a entender de que él era el culpable de muchos pecados que cometía el pueblo, ¿verdad? Entonces, pero tenía que haber imposición de manos, tenía que haber imposición de manos. También todo esto que estamos leyendo acerca del sacrificio del Cordero de Isaías 53 va ligado a Hebreos capítulo 9, si tú gustas leerlo. Yo no te lo voy a tocar en ese tema porque ya me alargué y no quiero que los videos se hagan tan largos. A veces es tedioso estar viendo videos tan largos, pero mira, te recomiendo que leas Hebreos capítulo 9, en donde tú vas a darte cuenta cómo Cristo es dado en expiación por la humanidad. Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios, pero el libro de Hebreos te explica cómo Cristo es expiado mediante un tabernáculo no terrenal, sino espiritual, da su vida en expiación por el pecado. Entonces, bueno, te comparto esto para que lo estudies, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga y aquí estamos para estudiar, ¿ok? Dios te bendiga mucho. Deseo que sigas estudiando, que Dios bendiga a tu familia, tus hijos, tu ministerio, si tienes un ministerio, hermano, Dios te bendiga grandemente. Y aquí estamos, hermano. Un abrazo y un saludo para todos, ¿ok? Gracias. Dios te bendiga.